estableciendo el reino de Dios. Y esto es algo que la gente habla y pregunta, ¿qué es reino? Pero mensaje de reino, ¿qué es lo que está pasando con el reino? ¿Esto es una moda? ¿Esto es una modalidad? ¿Esto es una doctrina? ¿Esto es una falsa doctrina? ¿Qué es esto? ¿De dónde sale? ¿Cómo se come? Pues nada de lo que he dicho. El mensaje de reino usted lo tiene a la mano de su Biblia, allí. Y como base voy a utilizar el libro del evangelista Lucas en el capítulo 11, versículos 2 al 4. Porque la pregunta básica es ¿cómo establecemos el reino de Dios en la tierra? ¿Cómo podemos establecer, seguir expandiendo? Sería más la subpregunta. ¿Cómo sería que podamos seguir expandiendo el reino de Dios en la tierra? Pues esas son preguntas que se van a quedar, y mientras vayamos discutiendo esto, que quiero que todos estemos pendientes a esto, porque esto es muy importante. Estamos en una ciudad totalmente religiosa. La ciudad de Nueva York es totalmente religiosa. Aquí es todo por dogmas en las iglesias evangélicas, pentecostales, católicas, todas las iglesias, todas. Es toda una religión y nos estamos olvidando que nosotros tenemos una encomienda de seguir expandiendo el reino de Dios en la tierra. Eso es todo. Lucas 11, versículo 2 al 4. Y les dijo, vamos al versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Ahí te dice que tenemos que orar. Si tú crees que tú eres un súper cristiano, súper religioso y no oras, no estamos en nada. No estamos en nada. Tenemos que hablar con nuestro Señor. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, sea santo tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se acuerda que le dije ahorita? Primero la voluntad del Señor se concreta en el cielo y luego se realiza en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras faltas, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o nos agreden. Y no nos metas en una tentación, líbranos más bien del mal. Y esto es una cosa que cambió mi vida hace 2 días, estando en mi casa, y comencé a cuestionar al Señor y a leer por todo, brincar de aquí, de allá para acá. Y hay varios términos que yo voy a explicar acerca de lo que compone un reino. Un reino. Número 1, quiero dejar claro que nosotros no somos reyes. Dile al que está a tu lado: tú no eres rey. No, pero díselo con gusto. Díselo con gusto. Dile al que está a tu lado: tú no eres un rey. Apocalipsis 1:6 dice, habla claramente, en la Reina Valera, versión 1960, los monjes anglicanos cometieron un grave error de traducción. Y dice claramente: y yo lo sé, ¿qué? Hechos reyes y amén, y sacerdote. Y oiga claramente lo que dice
la versión original del griego. Y yo los hice reino. No dice reyes. Y yo los hice reino y sacerdotes. Todas las demás versiones dice claramente, Dios habla hoy, nueva versión viviente, NIV, claramente dice reino. Lo cual la Reina Valera comete un grave errorcito y tenemos que aclarar que el único rey se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tú eres parte del reino, ya esos son otros 20 pesos. Dice amén si puede. Sí, porque hay doctrinas por ahí de reyes y sacerdotes. Ah, tú eres rey. No, señor. No, hay un rey. No pueden haber dos reyes. No. Y yo les voy a explicar ahorita cómo. Rey, ¿qué significa rey? Anote por ahí para que no se le vaya la guagua. Rey es un monarca soberano de un reino. Ese es el significado de la Real Academia. Y ahí habla claramente que es un monarca soberano. El único que puede abolir una constitución de un estado es un rey. La forma de gobierno donde el cargo supremo del estado está en manos solamente del rey y se conoce como una monarquía. En estos casos, el poder puede ser hereditario cuando esa persona muera. Reino, ¿qué significa reino? Es un territorio en el que el jefe que gobierna es un rey. Dile al que está a tu lado, tú eres territorio de Cristo. Tú eres territorio de Cristo. Tú eres territorio de Cristo. Mi rey se llama Cristo. Yo soy reino. Soy territorio de Cristo. Eso es. En otros diccionarios, provincia de un estado que antiguamente fue gobernada por un rey o reina. Amén. Ahora, ¿qué es el reino sempiterno de Dios? Que ustedes a veces se le ha predicado, se le ha hablado acerca de reino sempiterno. Sempiterno es una palabra compuesta, dicho sea de paso. Y se trata de un adjetivo que permite calificar aquello que no tuvo un comienzo, pero que tampoco cuenta con un final. Lo sempiterno es perpetuo, ya que se extiende para siempre. El reino en el cual tú y yo somos parte, el reino de Dios, es un reino sempiterno que desde el principio no hubo un comienzo, pero tampoco se verá un final. Porque Dios estaba y Dios estuvo y Dios siempre estará. Y el reino es de Él. Cristo vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Díganme ustedes, ¿tienen alguna pregunta? Por acá. Por acá. Estamos hablando de reino. Estamos hablando de rey. Estamos hablando de reino sempiterno de nuestro Dios. Amén. Y Dios ha sido más que bueno, porque nosotros somos parte del reino de Dios. Somos parte del reino de Dios. Número uno, la iglesia es llamada a establecer el reino de Dios en la tierra. Número dos, el reino de Dios se establece cuando cada hijo de Dios toma la responsabilidad, cuando cada hijo de Dios toma la responsabilidad de ser un embajador de Cristo aquí en la tierra. Y número tres, en el principio Dios establece el reino a través del hombre, pero falló el hombre en dejarle todo eso a Satanás.
Jesucristo nuestro Señor vino a la tierra principalmente a rescatar lo que se había perdido en el huerto del Edén. Ya ustedes saben que la vida que vivía Adán y Eva era una vida de sanidad totalmente. Eran sanos mentalmente, eran sanos, eran personas que caminaban desnudos en todo el huerto del Edén. Satanás, porque ya el pecado estaba en el huerto del Edén. Satanás estaba en el huerto del Edén porque ya había un plan desde antes de la fundación del mundo. Satanás estaba y Satanás logró convencer a la mujer. Y la mujer convenció al hombre, nada más y nada menos. Y a través de ese convencimiento, el hombre le entrega el reino que se le había dado en manos de Satanás. ¿Ok? Yo creo que eso es claro. Ya estamos hablando que hubo una desunión, hubo un rompimiento. Ya nosotros estábamos muertos, ya Satanás había sido, ya había tomado la muerte, ya Satanás tenía dominio de la naturaleza, ya Satanás tenía dominio del hombre. ¿Ok? Pero lo más lindo y lo más misericordioso es que Cristo vino a restablecer el reino de Dios en la tierra. Y por eso es importante que usted y yo entendamos que hay unos principios de reino que tenemos que vivir. Y esto no es tan difícil, porque hay muchas veces que los filósofos y los teólogos y todo este tipo de cosas lo ponen muy difícil. Créame que esto no es tan complicado como creemos. Estos principios son inviolables. Debemos recordar que hay principios que son eternos. Hay principios que son inmutables. ¿Qué es un principio? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es un principio para todos. Es un principio inmutable. Es un principio inviolable. Pero el mejor ejemplo en la Biblia, les voy a poner un ejemplo de constitución de reino y les voy a hablar acerca de Saúl y David antes de entrar en los 4 principios que yo quiero tocar. Saúl violó un principio y David violó una ley. Porque en el reino podemos cometer falta y tenemos que entender que si usted comete una falta, usted es el único que tiene el poder para rectificar a través de la sangre de Cristo. Amén. Wow. Esto está tremendo y se pone mejor. Y aquí vemos cómo terminó cada uno de ellos, Saúl y David. Aunque en nuestros ojos el error de David pudo haber sido más grave por el adulterio que cometió con esta mujer, pero Saúl, el error que cometió era simplemente que ignoró las directrices del profeta Samuel y le dio para enfrentar, porque las directrices eran para que él ganara la guerra contra Amalek y no le dio la gana de seguir la regla. Contrario a David, Saúl no tenía algo superior de que agarrarse. Al principio, que quebrantó la ley moral, y las consecuencias que pasó y que pagó David fueron consecuencias funestas y horribles. Pagó por su pecado. Ahora, sin embargo, si usted y yo vivimos y respetamos los principios del reino y manejamos esta carretilla hasta el día que nos vayamos, puede estar el diablo, puede estar las consecuencias y pueden estar las circunstancias y el mundo y pecado. Y quiero que tú sepas que aunque todos se levanten contra tuya, si sigues estos principios, llegarás a la tierra prometida. Porque la pregunta clave es: ¿cómo voy a llegar al cielo y qué debo hacer para llegar al cielo? Porque la Biblia dice tantas reglas para nosotros poder
llegar al cielo. Apártese de toda iniquidad. Apártese de todo lo que sea muerte. Apártese, sálgase. Reconozca para que alcance misericordia. Si nosotros no hacemos eso, no vamos a llegar al cielo. Pero estos 4 principios nos dejarán claro que si vivimos estos 4 principios, entenderemos que todo lo demás que está a tu alrededor, que todo lo que está en la palabra del Señor será fácil, aunque no lo veas fácil, porque Él mismo dice: toma la cruz y sígueme, porque vas a cansarte, vas a caerte y te levantarás. Si sigues estos principios, llegaremos a la tierra prometida clarito y facilito, créeme. El primer principio es el principio de dependencia. De la dependencia. ¿Cómo se come eso? Ahorita dije un testimonio. Si mi papá, yo no lo veo frente al río, no me voy a tirar porque yo dependo de mi papá. Y para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Y los niños dependen de sus padres. Jesús dijo claramente que para entrar a su reino hay que ser como un niño. Y también dijo que el que no permanece en él será como un pámpano arrancado de la vid que arde en fuego. Esto significa que cualquier cosa que yo necesite, debo pedírsela al Señor, que no debo hacer nada sin consultar con Él, que mi vida depende de Él, que yo estoy aquí pero tengo que depender de Él, que yo no me puedo creer autosuficiente porque mi confianza está en Él, que yo no puedo creer que soy absoluto porque de Él viene todo, que si yo sé algo es porque Él me lo permite, que si tengo un poquito de unción es porque Él me la da, que si yo sé un poquito de palabra es porque viene de Él. Tengo que tener dependencia totalmente en mi Dios. Ese es el primer principio. Tú no te puedes creer que ya llegaste, porque el que crea que está firme, mire que no caiga. Es que sabe que somos débiles. Mira el que está a tu lado, el pastor está gritando como siempre. Porque a veces nos creemos, y ese es el problema del ser humano, que llegamos un poquito a un lugar y ya nos creemos que ya Dios nos está bendiciendo, ya nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, y no sabemos que el que se glorifica es Él, y a Él le pertenece, y a Él yo le debo, porque todo lo que yo tengo, lo que he visto, lo que calzo, todo lo que sé, se lo debo a Él. Mi vida depende de Él todo el tiempo. Sencillo. Primer principio, depender de Dios. No ir a una iglesia, eso viene después. Es depender de Dios. No es repartir tratados, es depender de Dios, brother. Es depender de Él. Primer principio, dependencia. Dependencia del Padre. Cuando yo estaba en las drogas, yo dependía de un alucinógeno, de un alcaloide, para estar chévere. Y eso crea dependencia. ¿Estoy bien? Psicología 101. Dependencia. Ya que estoy en Cristo, ahora mi vida depende totalmente de Cristo. Ya. Ya. Principio número 2. Principio de autoridad y obediencia. Ese lo quitamos, ¿verdad? Sacamos ese. Ese hay que quitarlo. Ese no quiero estar. No entre en eso, pastor, por favor.
Es que usted habla mucho de eso. El principio de obediencia es la llave para entrar al reino de los cielos. Obedecer sus mandamientos. Mira qué sencillo es esto, Dios mío. Cómo lo complican, Francesca, la cosa por ahí. Obedecer sus mandamientos. Si la Biblia dice, no robarás, diezma. Me apagaron en Facebook como 15. Me sacaron como 20. Si la Biblia dice, no robe, diezma, hijo de Dios. Y evítate problemas, porque los que roban no entran al reino de los cielos. No hurtarás, dice los mandamientos. Voy a seguir. Obedece las leyes de la naturaleza. Obedece su palabra. Obedece a los líderes. Obedece a las leyes. Obedece a los jefes. Obedece en los trabajos. Obedece a tu familia. Obedece a tus padres. Obedece a los pastores que Dios te ha puesto para llegar al reino de los cielos. O sea que te están mandando salir de ahí. Rápido, no hable de pastores. Pero quizás este sea uno de los principios más difíciles. El obedecer, porque ya ustedes saben, le conocen la historia del pueblo de Israel. ¿Y por qué el pueblo de Israel no pudo entrar esa primera generación a la tierra prometida? Por la desobediencia, por la murmuración y por toda esa cuestión que adoraban todo lo que le apareciera. Quizás esto sea uno de los principios más difíciles de guardar, ya que nadie quiere que otra persona te esté diciendo lo que tienes que hacer. Y el anhelo más grande del ser humano es la independencia, la libertad de decidir. El reino dice que no debe ser así. El reino de Dios aplica que Dios tiene gente a tu lado para poderte ayudar. Y el reino de Dios dice que debes orar por tu vecino. Que oremos los unos por los otros. Eso es lo que dice el reino. Aquí no puede haber independencia. Esto es, en un cuerpo, cada miembro tiene diferentes funciones, pero hay un jefe que se llama el cerebro. Hay un jefe que se llama el cerebro y hay un subjefe que se llama corazón. Pero todo tu cuerpo tiene diferentes miembros. Y si tu cerebro le pasa ¿cómo se llama eso cuando le dan un derrame cerebral? El lado izquierdo le dice al derecho, no te muevas. Mira qué tremendo es nuestro cuerpo. Si te da un derrame cerebral, el lado izquierdo le dice al derecho, no te vas a mover. Porque hay un jefe que se llama el cerebro. Lo mismo pasa en el reino de Dios. Dios es un Dios de autoridad. A Él no le gusta el desorden y no le gusta la anarquía. ¿Qué significa? Ausencia total de estructura gubernamental. Y en el reino de Dios no puede existir eso. Aquí debe haber un orden. ¿Cuál es el libro para nosotros seguir? La palabra del Señor. Pero el Señor pone líderes que están al frente tuyo para que te puedan enderezar, para que te puedan enseñar, porque no todos los días va a venir una inspiración. Siempre hay hombres y mujeres de Dios que están allí para ayudarte y para dirigirte. Dale un aplauso al Señor. El otro principio, ya nos vamos ahorita, que es uno de los principios más difíciles también, es el principio de dar y de servir. Le voy a decir algo. Si usted va a dar, dé, y si no va a dar, no invente, no trate de hacerse que está dando. Ya, con eso vamos a plantearlo desde ahora.
Yo le he dicho a la gente, si usted diezma bien, pero si usted viene con un sobre y no le pone su nombre, ¿a quién va a engañar? Como organización sin fines de lucro, el nombre suyo tiene que estar en un sobre, ¿sabe? Entienda eso, en un sobre, porque nosotros necesitamos probarle al gobierno que hay gente aquí que están aportando y donando. Eso es principio de obediencia. No trate de colorín colorado, este cuento se seguirá acabando. Porque si usted no sabe dar, menos va a saber servir. Y en el reino tenemos que dar y tenemos que servir. Te lo pruebo. Cristo vino a dar y servir. ¿Y cuál es el refrán mío? El que no sirve, tenemos que servir. El joven rico era muy bueno, moralmente intachable, pero no se quiso salvar porque no quiso dar. Y el mundo nos enseña el principio de la vida centrada en uno mismo. Todo para mi beneficio. Si yo estoy bien, no me importa el que está a mi lado. En el reino, mi hermano tiene que estar bien y yo voy a estar bien. En el reino es yo voy primero a dar y después voy a ver. En el reino nosotros primero creemos y después vemos. En el reino todo para ti, para tu beneficio, no es válido. Tú eres importante, yo voy a trabajar contigo. En el reino yo te voy a servir. En el reino yo voy a limpiar los toiles. En el reino yo voy a servir en la cocina. En el reino yo voy a cantar. Yo voy a tocar. En el reino yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para darle a aquel que me lo ha dado todo. Mis dones, mis talentos, mis recursos, todo le pertenece al Señor y nada más. Que hay gente que le buscan, Johnny, buscarle la quinta pata al gato. Número 1, principio de depender en Cristo. Número 2, principio de obediencia y autoridad. Tenemos que someternos a las potestades superiores, a nuestras leyes. Y tercero, el principio de servir y dar. Ahora, el cuarto principio, sencillito, es el principio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que no era sumiso a la voz de Dios. Porque Saúl era conforme al corazón de Dios, pero su corazón se tornó en contra de Dios. Y eso es lo que nosotros todos, por eso puse el ejemplo al principio, porque al principio Saúl fue escogido. Sin embargo, todo hombre y mujer de Dios, que es lo que nosotros debemos entender, tenemos que tener cuidado. Tengo que tener cuidado conmigo mismo, que a mí la fama no me dañe mi corazón, que a mí porque cuando Dios te está bendiciendo y tú sigues escalando peldaños, viene la soberbia a ser parte de mi vida. Y antes de la caída viene ¿qué? La altivez de espíritu. Principio de fe. Número 4. Así de sencillo, sin fe es imposible agradar a Dios. Mi hermana Josefina, nuestro reino es un reino de fe. Número 1, nos movemos por fe. Servimos a Dios por fe. Obedecemos por fe. Obedecemos la palabra de Dios por fe. Oramos por fe. Nos congregamos porque vamos allí a cantar. ¿A quién? A alguien que nos vemos por fe.
Y el desafío es a vivir y permanecer en apego a estos principios. Y nuestra vida, nuestra congregación, tu vida seguirá siendo próspera en el Señor, porque estamos actuando, sirviendo a aquel invisible que no hemos visto, pero lo siento, que no hemos visto, pero hace bien a mi vida, que no he visto, pero me limpia de todo pecado, que no he visto, pero su sangre sigue viva y sigue redimiendo a todo pecador. Por eso la fe sin obra es muerta. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Principio de dependencia, principio de obediencia y autoridad, principio de servir y dar, principio de fe. ¿Y para qué? Mateo 6:33 se pueda realizar en tu vida claramente. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Alguien me lo pueda? Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todo lo demás Él te lo suplirá. Una plática corta, pero una plática con mucho fundamento. Si seguimos estos 4 principios: principio de dependencia, depender solamente en Cristo, que es el que nos da la fuerza. El principio de obediencia y autoridad, que tengo que someterme, que tengo que someter mi ego, que tengo que someter mi orgullo, que tengo que someterme para ser guiado primeramente por Dios y por lo que Él ponga. Tercero, ese principio de servir y dar. Tengo que dar a mi prójimo, tengo que darle a mi hermano, tengo que servir en la iglesia, tengo que servir a mi prójimo. Y cuarto, sin fe, principio de fe. Sin fe es imposible que agrademos a un Dios que solamente hablamos, pero tenemos que conocer a través de la fe. Moisés caminó y caminó como si estuviera viendo a aquel que nunca vio, a un invisible. Así nosotros estamos caminando por este desierto hasta llegar a esa tierra que Él nos ha prometido. Aleluya. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria al único Dios, Salvador.